Cada día uno tiene la elección de seguir o no seguir a Cristo. Tú tienes el control de tu propia vida. Si te va bien es porque tú decidiste que te fuera bien. Que no tenías a la fuente. La fuente es Cristo Jesús. ¿Tú crees que tú eres digno? ¿Tú crees que tú eres suficiente? Somos esclavos a que nosotros obedecemos. ¡A la iglesia! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos otra vez al segundo episodio de YouTube. Mi nombre es Andrea y es un placer, un gusto, un honor, una satisfacción de todo de estar aquí otra vez con ustedes hablando de la palabra de Dios. Hoy es un video para mí muy chévere. Para mí un video con un tema muy importante en el paso de seguir a Cristo, que es el pecado. El pecado, cómo el pecado nos aleja del propósito, cómo el pecado nos va matando lentamente, cómo el pecado Satanás nos usa en contra de nosotros, cómo el pecado está en el mundo y tristemente lo normalizamos. Pero bueno, antes de adelantarnos, más que vamos a hablar de la palabra, vamos a orar. Vamos a comenzar por orar. En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias, papá, por este día, Señor. Gracias por protegernos y ayudarnos. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido sea Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este sitio, a esta casa, a esta sala. Bienvenido. Quédate aquí, Señor mío. Quédate aquí, Espíritu Santo. Habita aquí con nosotros. Darnos sabiduría a las personas que están escuchando esto. Dame sabiduría porque voy a hablar a tu palabra, Señor mío. Dame sabiduría, papá, entendimiento, inteligencia, Espíritu Santo. Que seas tú el que hable por mí, que seas tú el que guíe todo esto, en todo lo que quiero expresarme, para que las personas entiendan, tú eres amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Ok, este es un tema que me va a poner seria, porque es un tema bien fuerte. O sea, el pecado de verdad nos puede, mira, el pecado nos puede hacer dos cosas. El pecado nos puede destruir o el pecado mismo nos puede llevar al propósito que tiene Dios para nosotros. ¿De dónde viene el pecado? Vamos a abrir Romanos 5:12 al 13. Nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda humanidad, porque todos pecaron antes de promulgarse la ley. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no está la ley. Vivimos en un mundo, sinceramente, de que se nos dice, es usualmente que se nos diga: vive tu vida. Vive tu vida, tú tienes el control de tu propia vida. Si te va bien es porque tú decidiste que te fuera bien. Si te va mal es que tú decidiste que te fuera mal. Tú te mereces ser lo que quieres ser. Tú te mereces cumplir tus metas. Tú te mereces tener una buena vida. O sea, ¿sabes? Nuestro propósito, o sea, llevar nuestras metas. En ninguna parte, bueno, esto es hablando de las personas que vivimos no dentro de una familia cristiana, no dentro de un núcleo cristiano. Estamos hablando de realmente el mundo verdadero. Bueno, yo conocí a Dios, conocí a Cristo a los 17 años y yo a los 21, que es ahorita donde tengo, ya lo empecé. Y el Espíritu Santo, bueno, a los 17 años el Espíritu Santo me tocó. Y a los 21 estoy aquí anhelando verlo. Yo antes de mis 16 años, yo no sabía todo esto que es ahorita. Yo no vengo de una familia cristiana. Fui en Venezuela, yo soy venezolana. Y fui a una escuela católica. No sabía nada del evangelio. Bueno, en mi casa siempre se dijo: cumple tus metas. Cumple tus metas, tú esfuérzale
esfuérzate en lo que tú quieres hacer. Este es Simón. Hola. Cumple tus metas, cumple lo que tú quieres hacer. Si te va mal es porque no te estás esforzando mucho. Y así, todo es como una presión, en uno mismo es una presión de que te tiene que ir bien, de que es una obligación, si te casas bien, si no te casas también, si tienes hijos fuera del matrimonio está bien. O sea, sabes, como que no, o sea, vivía en la ignorancia, vivía en el mundo. Te digo algo, esta es una vida. Dios nos escogió muchísimo antes de nosotros nacer. Dios nos escogió a nosotros. Es una vida que Dios te da la oportunidad de vivirla acorde la palabra de Dios. Es una vida que tú decides si seguir o no seguir. Y si en todos los años de tu vida no quisiste seguir en el camino de Dios, ¿tú crees que cuando tú fallezcas, Dios te va a dar la oportunidad que permanezcas la vida eterna con Él? Si tú no quisiste aquí en la tierra ser diferente, aquí morir a ti mismo, aquí en la tierra donde está la maldad, donde está todo lo malo, cuando venga el juicio, ¿cómo crees que vas a ir a un lugar que es santo? A un lugar que no hay enfermedad, no hay por qué llorar, calles de oro, está lo digno, está lo justo, está lo santo. El mundo ahorita está llegando a un punto de que lo bueno que dice aquí en la Biblia, lo digno, lo justo, es malo para la sociedad. Y lo malo que aquí escrito es bueno para el mundo. ¿Qué fruto tú cosechas viviendo en el pecado? ¿Tú sabes qué se me viene en la mente con pecado? Cuando tú no tienes control sobre tu cuerpo. Cuando tú dejas que tu cuerpo tome la decisión delante de ese pecado. ¿Qué frutos tú cosechas entonces con el pecado? Cosas que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte. El pecado es sentirse mal. El pecado hace sentir mal a la gente. El pecado es esclavitud. El pecado es servir a la impureza. El pecado es vergüenza. El pecado te hace sentir indigno. Yo te hablo con el corazón en la mano, sinceramente, te lo voy a decir así. Te hablo de una muchacha, de una chica que antes de Cristo sentía un vacío horrible. Un vacío que yo lo quise llenar con comida. Yo comía, sinceramente yo tenía, ¿cómo se dice? Una ansiedad con la comida. Siempre quería sentirme llena, porque así podía llenar ese vacío que yo sentía por dentro. Yo era una chica, quería buscar donde sea ese refugio, donde sea eso donde yo me quería sentir querida, donde yo me quería sentir amada. Lo buscaba en el mundo y no lo encontré. Me acuerdo, había una etapa en mi vida de que yo me obsesioné mucho con el gimnasio, porque yo quería tener un tipo de cuerpo que desde años atrás yo estaba anhelando ese tipo de cuerpo. Más porque, bueno, les había comentado que sufría trastornos alimenticios que yo no podía controlar, no tenía ese dominio propio de mi cuerpo. Cuando ya llegué a ese punto, que yo encontré a Jesús cuando me vine de Estados Unidos, de Venezuela, yo emigré de Venezuela a Estados Unidos, yo ahí conocí a Cristo y pude sanar una herida que estaba muy abierta de una persona muy cercana que es mi padre, terrenalmente hablando. Tenía esa herida muy abierta. Y con gracias, ese fue cuando yo conocí al Espíritu Santo, cuando yo conocí la presencia del Espíritu Santo y cómo Él me llenó a mí de sanar eso. Cuando yo ya sané eso, a mí ya no me daban esos trastornos alimenticios de querer comer, sentirme llena, porque ya eso ya había sanado en mí. Yo dije, ok, me alejé un año de Dios y me enfoqué plenamente en el gimnasio y pude conseguir un cuerpo que nunca había tenido y siempre había deseado físicamente. Y cuando me acuerdo que yo empecé en enero del 2024 y ya en octubre ya tenía un cuerpo muy bonito físicamente, o sea, entonces no estoy diciendo de que ahorita estoy fea, no, es un cuerpo que Andrea, un cuerpo que siempre yo deseé carnalmente hablando. Y yo me puse yo dije, yo me sentaba y yo me ponía, Dios mío, o sea, tengo algo que siempre había deseado. ¿Y por qué no me siento llena? ¿Por qué esto no me llena? O sea, ¿por qué esto no me pone contenta? ¿Por qué esto
no, o sea, no entiendo qué está pasando. Andrea, Andrea, es que no tenías a la fuente. La fuente es Cristo Jesús. Por eso todavía estando, o sea, sintiéndome físicamente bien, espiritualmente en mi alma faltaba algo y faltaba Cristo. Faltaba mi fuente, que sea la fuente que siempre está abierta, la fuente que siempre está allí, la fuente que a pesar mañana y noche y diaria y cada minuto de la mañana está ahí presente, porque yo decidí, ¿sabes lo que? Amo a Cristo, amo a Dios, porque Dios es justo. A mí me encanta todo lo que sea justo, me fascina. Es algo que a mí me explota la cabeza, lo justo. Porque yo he vivido muchas etapas en mi vida que a mí me parecen injustas, hasta que conocí al que creó el mundo, hasta que conocí a Dios, la ley y su Hijo, y el que nos salvó de los pecados. Ay, se me olvidó. ¿Qué iba a decir? Por eso yo decidí seguirlo. Cada día uno tiene la elección de seguir o no seguir a Cristo. Cada día nosotros llevamos nuestra cruz. Cada día nosotros por elección, yo digo, hoy te reamo y te reamaré por toda mi vida y mis generaciones te reamarán y te adorarán y se postrarán ante ti, no a Satanás. Por eso yo sé lo que dice aquí. Yo sé que todo esto se va a cumplir. A mí me alegra mucho hacer estos videos porque yo tengo la fe, la confianza en mi Dios, que mi generación, yo estoy dispuesta a romper todas esas cadenas que están en generaciones pasadas. En todas esas cadenas, las cadenas de divorcio, de no matrimonio, de depresión, de ansiedad, de suicidio, de pobreza, de angustia, de vivir para el mundo. Yo, sinceramente, y mi familia lo sabrá, mi familia dirá, ¿quién es ella? ¿Quién es esa Andrea? Porque yo sé que yo no soy de este mundo. Este mundo no me satisface para nada, para lo malvado que es. Por eso, cuando yo cambié mi perspectiva de la vida, de que, oye, tú no permaneces aquí, Andrea. Hay algo muchísimo mejor que te espera en la vida eterna. Y me fui más allá de lo que estamos hablando. Ok, volvemos al pecado. Ok, en Romanos 6:16, que es un poquito de lo que estoy hablando. En Romanos 6:16 nos dice, ¿acaso no saben que ustedes cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel que lo obedecen? Esclavos. Somos esclavos a que nosotros obedecemos. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Me acuerdo mucho cuando yo empecé a caminar con Cristo, siempre se me venían pensamientos insuficientes, pensamientos de que ¿tú crees que Dios te cogió a ti? ¿Tú crees que tú eres digna? ¿Tú crees que tú eres suficiente? Y me acuerdo que vivir en el pecado es como dice claramente la palabra divina. Vivir en el pecado es vivir en esclavitud. Nosotros los humanos sabemos que el pecado está mal y lo entendemos. Entonces, ¿por qué todavía lo seguimos haciendo? En Romanos 115, 25 hasta el 25 nos dice, no entiendo lo que me pasa, pues bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aunque en mi naturaleza pecaminosa deseo, anhelo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay dominio propio. ¿Por qué sucede eso? Porque el Satanás
nos hace pensar en la mente que nuestro pecado es mucho más grande que Dios, es mucho más grande que el propósito que Él nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Acuérdense que cada día es por un propósito. Si tú estás vivo es por un propósito, no es porque, ay, tú estás vivo porque sí. No, porque Dios decide tu vida. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Por eso lo que le dije, en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque estamos creados a semejanza de Él. Queremos hacer lo bueno, queremos que habite la sanidad entre nosotros, queremos que habite el Espíritu Santo habita en nosotros, pero en nuestra naturaleza pecaminosa, en los miembros de mi cuerpo, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. El pecado, cuando tú no lo paras de inmediato y lo normaliza, ese es donde está mal, porque ya no hay un dominio, eres esclavo de Satanás. Satanás puede entrar a tu cuerpo, entrar a tu vida, porque tú lo dejas pasar, porque acuérdate que Dios nos creó con dominio propio y con un espíritu no de timidez, un espíritu fuerte y digno delante de Él. Entonces, si tú dejas entrar al pecado, Él puede hacer lo que quiera contigo porque ya estás muerto y esclavizado en su poder. Y eso conlleva que estás abajo de su poder y el poder de la muerte. Acuérdate que el pecado es muerte. El pecado es esclavitud. Cuando aceptas el pecado y lo vuelves cotidiano, tú estás sometiéndote a la esclavitud durante toda la vida. Nosotros por naturaleza somos pecaminosos. El único digno, el único santo es Jesucristo. El único santo que estuvo aquí en la tierra. Y el que va a venir es Jesucristo. Y yo abro ya otro tema. Vencer al pecado significa muerte. Muerte a nosotros mismos. Muerte a nuestros deseos pecaminosos que nos lleva a cometer el pecado. Acuérdate que cuida tu corazón porque él mana la vida. Cuando tú empresas esa impureza, esa maldad, ese deseo malo, todo tu cuerpo cambia. Todo tu cuerpo cambia. Todo tu ser cambia. Y el Espíritu Santo se aleja de ti porque el Espíritu Santo no habita en un cuerpo impuro, en la asquerosidad, no habita en la impureza, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios no habita en un lugar impuro, no habita en el pecado. Dios no es pecado, por eso no habita. Entonces, ¿cómo vences al pecado? Muriendo a tus deseos. La muerte es la salvación. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Existirá el diablo y él huirá de ustedes. Si somos desobedientes, no entraremos al reino de los cielos. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando muchos después declararon por medio de David lo que había mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Una de las cosas más usuales que nosotros hacemos, porque estoy hablando también de mí, estoy hablando, yo sé que qué cosa tan horrible, qué impuro, qué indigno, qué asqueroso uno se siente después de cometer un pecado, de reconocer que hicimos el mal, arrodillar delante de nuestro papá. Dios mío, yo creo que era una de las peores cosas que nuestra mente nos hacen creer. Dios mío, yo me sentía tan asquerosa, tan indigna, tan miserable, tan de que, ¿por qué volví a caer? ¿Por qué volví a caer de algo que en lo que estoy empezando a leer? Y aquí es lo que nos dice. Me dice que está mal.
¿por qué? ¿Por qué? O sea, y Dios, yo me arrodillaba y yo decía, Dios, tú sabes lo que hice. Porque Él ya sabe todo lo que nosotros hacemos, nada está oculto para Él. Pocas personas que reconocen su error. Y tú sabes qué bonito delante de nuestro Padre cuando tú te arrepientes, cuando tú estás dispuesta a sanar y dispuesta a entregarle esa situación al único que te puede salvar. Tú sabes lo hermoso que es eso delante de Él. Él no te juzga, Él no te señala como Satanás te señala. Él no te llama, acuérdate que Él no te llama por tus errores, Él te llama por tu nombre. Tú eres hija o hijo de Dios. Satanás te llama por tus errores. Satanás te recuerda tus errores. Es muy importante que cuando uno peca arrepentirse inmediatamente, porque si te quedas en el pozo te vas a hundir más. Y Satanás, en ese momento de cuando pecas, uno de los momentos más vulnerables que uno te puede sentir. Si tú no te reconoces y te arrepientes, Él va a hacer lo posible de tratarte como indigno. Cuando tú caes al pozo, el primer instinto de un ser humano es pedir ayuda. Te voy a hacer una pregunta. Imagínate un ser humano cuando nosotros caigo en el pozo, ¿verdad? Cuando tú caes, tú pides ayuda, ¿verdad? Pides ayuda y estás muy abajo, o sea, realmente es como un hoyo. Ves a dos personas ahí. Una te extiende la mano y la otra está ahí parada, esperando que tú digas, esperando que tú hagas. La primera persona sabe por lo que estás pasando. ¿Ok? ¿Sabes por lo que está pasando? Te escucha y te da una solución de cómo salir de ese pozo. ¿Ok? Y la segunda persona que está arriba, claro, gritándote, ja, 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 te caíste, ¿verdad? Mira, hiciste eso. Tantas cosas malas, por eso te caíste, pero tranquilo, yo te ayudo. Y más adelante vas a volver a caer, pero tranquilo que yo te ayudo. Tranquilo que si Dios te quisiese, no estuvieras ahí. Y me reiré de ti. ¿Qué persona tú elegirías? ¿La primera o la segunda? Satanás no te va a ayudar. Él quiere que continúes a donde tú estás cometiendo ese pecado. Tú estás siendo desobediente a Dios. Para Satanás, tú no eres ningún obstáculo. Tú no eres nada delante de Él. Estás donde Él quiere que tú estés, en el reino de las tinieblas. Cuando tú entras a una casa, está Satanás ahí. Él dice, no, este ya es esclavo mío, me río de él. Y ya no tengo que luchar contra él porque ya está haciendo lo que yo quiero que él haga, que es desobedecer a Dios. Y por eso el Padre te dice, si ustedes hoy oyen su voz, no endurezcan tu corazón por haber sufrido él mismo la tentación. Porque Jesús sufrió él mismo la tentación. En todo de la misma manera que nosotros. ¿Cómo no confiar en alguien que ya ha pasado los sentimientos que nosotros sufrimos cuando pecamos? Aunque sin pecado puede socorrer a los que son tentados. Él sabe cómo se sienten nuestras debilidades. Jesús sabe cómo se siente nuestra debilidad. Y así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitas, en el momento que tú estás más vulnerable. Él trata con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Y eso lo quiero juntar con 2 Timoteo 11 al 13, que nos dice, si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos fieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios da todo sin menospreciar a nadie, pero pidan con fe y sin dudar. Cuando tú dudas, tú estás negando la posibilidad de lo que Dios puede hacer. Tú tienes que tener la fe, el deseo de morir a ti mismo por Él.
Te lo repito, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Muera tus deseos. ¿Qué te hace caer otra vez? Aquí seguimos. Si ven como un poquito de cambio, es que tuve que esperar que se cargue un poquito el teléfono porque se me quedó sin batería. Entonces, lo que estábamos hablando, que se ve que Satanás no quiere que hable de esto. Se me borró todo lo que tenía aquí escrito. Y vamos a hablar sobre las ofensas. Más que se me borró todo ahora, vamos a dejar que el Espíritu Santo diga lo que él quiera decir. Las ofensas, me acuerdo que yo fui contristada por el Espíritu Santo sobre las ofensas. Las ofensas, wow, cuando no tenemos, no sabemos a dónde estamos paradas delante del Señor, podemos tomar muy a pecho. Muy a pecho relacionado a que las ofensas usualmente vienen por personas muy cercanas o personas que tenemos un vínculo. Y yo y por decir, yo me las llevaba a pecho. Y yo decía, Dios mío, voy a hablar de este tema aquí. ¿Cómo voy a ser tan hipócrita de hablar un tema y todavía lo tengo tan presente en mi cerebro? Porque las ofensas tristemente te comen el cerebro. O sea, cuando no están sanadas, permanece en nuestra mente. Y me acuerdo y dije, "Ay, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago?". Y ahí me di cuenta y me acuerdo que me arrodillé, oré y le pedí de que me sanara porque yo sabía que eso no me hacía bien y no sé, y yo sabía que eso no me podía llegar al punto que él quería que yo llegara espiritualmente hablando. Y dije, Dios mío, estoy dispuesta. Y oré, y oré, y oré. Y tengo o sea, este es un testimonio tan hermoso. Este es un testimonio, porque yo se lo dejé, es eso que yo tenía en la mente, esas ofensas tan que me dolían delante del Señor. Y Él sanó esas heridas, Él sanó esas ofensas. Las ofensas no hay que tomárnoslas a pecho. Las ofensas, acuérdense que hablan más. Cuando yo capté esa perspectiva, yo cambié mucho de las ofensas, porque todavía siguen, todavía yo, bueno, trabajo en un trabajo que, valga la redundancia, que ha sido una gran bendición, pero trabajo usualmente del 100%, los 90% es hombres, y siempre ahí hay tristemente ofensas demigrando a la mujer, no todos obviamente. Pero hay algunas ahí, yo digo, no te la tomes a pecho. Tú sabes que tú eres una hija de Dios, so no te compares. Me acuerdo que yo mismo me digo eso cada día. Las ofensas que una persona te pueda decir a ti hablan más del corazón de esa persona, de cómo se siente de verdad esa persona, en vez de la misma ofensa que le están diciendo a ti. Ahí puedes ver, mío, puede ser que esa persona no tuvo un buen día hoy. Y ojalá que mañana sea mucho, mucho mejor y todo. Y esas ofertas no me la voy a dejar, no me las voy a tomar personal porque me hacen daño a mí. Y así yo decidí cambiar. Me quiero ir, habla un poco de eso en Primera de Pedro. No me equivoco. Primera de Pedro 23 al 25. Nos habla y nos dice, cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino se entregaba a aquel que juzga con justicia. Amén. En su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos el pecado y vivamos por la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanadas. Por sus heridas ustedes fueron sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriladas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Por eso me encanta, me encanta. Me acuerdo que ahorita
cuando me lanzan esas ofensas que yo puedo tomarlo como ofensa, yo soy mucho no sé, tengo eso desde hace muchísimo tiempo, desde que nací, sinceramente, de no decir nada. Y me han dicho muchas personas, defiéndete que esto no te dejes. Pero yo noté que Dios no me hizo para que yo, en mis deseos, en mi madurez, en mi carne, me defendiera. Él mismo me va a defender. Él es el que me defiende cada día, porque soy su hija. Yo por eso todo se lo dejo a él. Por eso siempre me repito, tranquila, Andrea, que tú no eres de este mundo. Ya para finalizar, el pecado y todo lo que conlleva en este tema, quiero cerrar con un versículo que es Primera de Pedro 3:9, lo que está diciéndote: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de sus días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, viviendo el ejemplo de Cristo, porque tanto ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud, porque el que ya sufrió en el cuerpo ha roto el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo con la voluntad de Dios. No complazcamos nuestros deseos humanos, porque cuando nosotros muramos o cuando venga, Dios quiera que venga primero el justo, el digno, el todopoderoso, aquí vamos a morir nuestro cuerpo. ¿Y quién va a estar presente? Va a ser nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está roto, está muerto, no vamos a ir con él. Por eso mueran su cuerpo, mueran sus deseos para que su espíritu crezca, para que tu espíritu viva, para que su espíritu goce y goce toda la vida eterna. Eso es lo que hay que hacer, morir a nosotros mismos. Es lo que nos dice la palabra, morir a nosotros mismos, porque eso nos va a llevar a la vida eterna, a la vida que ya está escrita. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idólatras abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les dijo el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, vivan conforme a Dios en lo que atañe el espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada, con la conciencia limpia. Hay que tener una conciencia limpia. Sobre todo, ámense uno a los otros profundamente. Por eso yo no doy insulto por insulto. No sabe tratar mal por mal, maldad con maldad, porque ámense unos a los otros. Ámate a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor cubre multitudes de pecados. Al final de todo, el amor siempre, yo sé, y sinceramente estoy muy clara que el amor siempre va a permanecer entre muchísimas cosas, porque el amor es tan hermoso, el amor es tan, o sea, Dios es amor.
Y qué hermoso estar con alguien que tiene esa misma visión que tú, que ellos van a saber que lo que está mal, lo que está mal, lo que está bien, está bien. Ellos van a saber que te tienen que tratar como hija de Dios, como hijo de Dios. Porque las personas que están mandadas por Dios, las personas de Dios, los hijos de Dios, no te van a impulsar al pecado. Por eso también nos dice la palabra que júntense con personas de bien, júntense no con los impuros. Hay que ser sabios, hay que ser maduros. No podemos dejarnos caer por personas que viven en este mundo, porque después vamos a tener que, por ellos tendrán que rendirles cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y bueno, así puedo terminar este video. De verdad estoy muy feliz por lo que el Espíritu Santo se movió aquí. Pude expresar lo que sentía realmente. Yo oro por ti, oro para que no seas esclavo de lo que te mata. Porque una vez yo fui eso. Y no te digo de que no, ya no cometamos pecados, no. Pero hay pecados tan fuertes que te hacen caer y te hacen revolcarte en zonas muy oscuras. Gracias a Dios yo salí de eso. Gracias al Espíritu Santo y gracias a Cristo, Él murió por mí. Esa batalla ya Él la tiene ganada. Yo me despido feliz de haber estado contigo otra vez. Y gracias por quedarte hasta el final. Gracias por interesarte en la palabra de mi papá. Te veo en el próximo video, en el capítulo 3, a ver qué el Espíritu Santo me dice para hablar. Entonces le mando un besote grande, un abrazo y nos veo en el próximo video. Recuerda que Cristo los ama. Chao. Aleluya, Padre. Aleluya. Este es mi peluche favorito. Se llama Simón. Saluda, papá, saluda. Hola. ¡Ay, qué bonita! Qué bonito eres. Ay. Bueno, ahora editar este video, editar este video, editar.